Y ahí ustedes lo ven en nuestro generador de caracteres. Dice, desistimientos de compra de viviendas caen casi un 18%. A propósito de esta situación, es que queremos tomar contacto con el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, Nicolás León, para justamente analizar estas cifras que no precisamente son de la Cámara, Nicolás, pero que bien vale la pena poder mencionar, porque claro, la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, no la ha pasado muy bien en el último tiempo y esto, bueno, podría entonces estar reflejando quizás una luz, una esperanza, ¿o no, Nicolás? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, efectivamente hemos visto, uno podría decir desde el tercer trimestre del año 2025, un cambio en la tendencia, incluso un poco antes, diría yo, desde junio del año pasado, un cambio en la tendencia de ventas de vivienda, y esto tiene que ver sobre todo por el efecto que ha tenido el subsidio a la tasa, digamos, ¿no? Ustedes saben que en junio del año pasado entra en vigor una ley que lo que hace es que entrega un subsidio y también un aval que permiten rebajar la tasa de interés para aquellas personas que compran una vivienda nueva menor a 4.000 UFs, que casi de un punto entero porcentual. Es decir, si la tasa antes era 5,4, bueno, ahora sería un 4,4, ahora de hecho está en torno al 4%. Y eso tiene un efecto muy relevante porque significa que muchas personas que estaban solicitando un crédito hipotecario que antes de este subsidio no calificaban, pueden calificar, digamos, y por lo tanto pueden optar por ese sueño de la casa propia que tantos buscan, ¿no? Nicolás, ¿a qué crees tú que se debe esta situación actual? Bueno, tal como te lo comentaba, Felipe, tiene que ver sobre todo con el impacto que ha tenido esta política, la del subsidio a la tasa. Es importante entender que nosotros llegamos a tener el año 2024 tasas de desistimiento del orden de casi el 35%, el 34,5% para ser exacto, ¿no? Mm. Esas son cifras muy altas. Hoy día estaríamos, de hecho, en 2025 en un 24%, digamos, ¿no? Que parece que, por supuesto que es una mejora sin duda, pero si uno mira los promedios de, qué sé yo, en la década anterior, los números eran del orden del 12% de Mm. desistimiento, ¿no? Entonces, todavía estamos bastante lejos, de alguna manera, de esos niveles más sanos de un mercado, de alguna manera, que es capaz, una persona que es capaz de cumplir con el compromiso que dijo, bueno, yo estoy pensando en comprarme un departamento, hago una promesa de compraventa y después cuando llega el momento de incurrir con esa escritura, lo logro hacer. Y por lo tanto eso sería una buena noticia, pero bueno, todavía de alguna manera estamos recién teniendo cambios de tendencia. Es importante que estas tendencias se consoliden para de alguna manera generar el efecto deseado. Si no existiera ese subsidio a la tasa, Nicolás, ¿estaríamos hablando de una situación más oscura? Probablemente estaríamos en una situación muy similar a la que vimos durante el año 2024, es decir, con desistimientos muy altos. ¿Por qué se producen estos desistimientos? Y es importante entenderlo, digamos, ¿no? Muchas personas tomaron una promesa de compraventa, por ejemplo, por un departamento o una casa, cuando esta casa estaba en blanco o en verde, es decir, en etapas muy iniciales del proyecto, ¿no? Sí. En ese momento, con un sueldo tal o cual, de alguna manera eran capaces de optar ese crédito. Cuando crece con mucha fuerza la UEF el año después de la pandemia, en fin, y también se incrementa el costo del crédito a través de la tasa del crédito hipotecario. Eso hizo que muchas personas requirieran incluso el doble de sueldo de lo que requerían hace Mm. 4 o 5 años atrás para poder financiar exactamente la misma vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, muchas de esas personas tuvieron que desistir de ese compromiso, ¿no? Con este subsidio a la tasa, esto en parte se revierte, digamos, ¿no? Porque ese salto fue más o menos de tasas que estaban del orden del 2% a tasas del orden del 4%, es decir, casi que se duplican de alguna manera, como ya se lo señalaba. En este caso, las tasas bajan más o menos un punto con este subsidio y por lo tanto, en parte, en los segmentos, insisto, de viviendas menores de 4.000 UF, este problema se en parte ha disipado a través de esta política. Eh, yo aquí te quiero quizás llevar a un análisis un poquito más profundo respecto de la situación inmobiliaria. Porque claro, para una persona que quiere ir a comprar un departamento, ya sea como inversión o para vivir, tiene bastantes trabas para poder conseguir el acceso. Esto sacando
el tema del subsidio a la tasa, me quiero enfocar 100% en lo que tiene que ver con una persona que va a una institución bancaria, quiere ir a pedir un crédito hipotecario y le piden miles de exigencias. Que el pie, las liquidaciones de sueldo, que tienen que estar con un sueldo promedio equivalente a un monto específico para poder conseguir acceso a ese crédito, etcétera, etcétera. Que el precio del departamento. ¿Cuáles ustedes han hecho como Cámara este análisis que puede ayudar para que más personas pudiesen acceder a una propiedad, ya sea un departamento o una casa? Bueno, efectivamente, esa es la preocupación central del gremio, digamos, es intentar lograr que más personas puedan de alguna manera acceder a una vivienda. Y por lo tanto, los temas van desde algunos temas que son más de largo plazo, como tú bien dices, asociados al costo de la vivienda. ¿Mm? Hay una serie de factores que han hecho que en los últimos 10 años, sobre todo, el precio de una vivienda en Chile haya crecido mucho más rápido que el ingreso de las familias, digamos. Y por lo Es tanto, que a esa veces, brecha ha hecho... Nicolás, sí, 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 dime. solamente para añadir un antecedente, o sea, de repente uno ve en publicaciones o uno que, de repente, que tiene estos como intereses en ver propiedades, ve departamentos que cuestan 3.200 UF y son de una dimensión de, no sé, 27 metros cuadrados, sin terraza, prácticamente sin ningún tipo de accesorio más dentro del condominio, más allá de la clásica piscina, porque no, ni contar con estacionamiento bodega. 3.200 UF para un departamento pequeño es bastante elevado, po. Es que efectivamente, porque las razones que están detrás de eso y un poco lo que intentaba exponerte Felipe en la pregunta anterior es que hay una serie de costos que están asociados al desarrollo de una vivienda, ¿no? El primero de ellos es sin duda el suelo, ¿no? El suelo sobre el cual se construye esa vivienda Mm. en Chile se ha encarecido mucho. ¿Cuál es la razón que se encarece el suelo? Bueno, el suelo está normado, digamos, ¿no? Tiene una serie de normas que permiten qué se puede hacer sobre ese suelo. Entonces, cuando un suelo en el fondo, por ejemplo, se puede construir solamente uno, dos, tres pisos o cuatro pisos en ciertos lugares que están muy bien conectados con la ciudad, digamos, por ejemplo, están a cercanía de una estación de metro, eso hace que ese precio de ese suelo crezca con mucha fuerza, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay un gran factor, digamos, que es relevante. Por otro lado, hay una serie de factores normativos asociados, por ejemplo, a los temas tributarios. Acuérdense que hace algunos años atrás en Chile las viviendas no pagaban IVA, digamos, ¿no? Cuando empezaron a pagar IVA, eso significa que de un día para otro los precios crecen al menos en un 19%, digamos, ¿no? Luego hay una serie de normativas técnicas que se han aprobado, de hecho más de 190 en los últimos 10 años, normas térmicas, la ley del ducto, la ley de aporte al espacio público, en fin, solo por nombrar algunas, digamos. Todas ellas en conjunto empiezan a generar un problema que, como ya les adelantaba, es que el precio de las viviendas ha crecido con mucho más rapidez de lo que son los ingresos de las familias, digamos, ¿no? Y por esa razón se hace cada vez más inaccesible. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacerse cargo en parte de todos estos temas. También en conjunto, revisar los temas de financiamiento, que es un poco lo que nos convoca hoy día, digamos, ¿no? Este tipo de subsidios a la tasa lo que permiten es dar una ayuda más bien de corto plazo, ¿no? Hoy día, se necesita hoy día para poder generar estos subsidios en el momento actual. Pero si queremos hacernos cargo del acceso a la vivienda, es importante hacerse cargo de los temas de largo plazo que hablábamos recién. Sí, ahora, ¿hay esperanza de que, por ejemplo, no sé, estas condiciones puedan mantenerse con el pasar de los años? Y te lo pregunto puntualmente por la situación del subsidio a la tasa, por ejemplo, que no vaya a ser eliminada. ¿Les han planteado a la Cámara o al sector por parte de autoridades del nuevo gobierno, les han llegado estas señales respecto de la posibilidad de que este tipo de subsidios se mantengan un poco también para potenciar a la industria inmobiliaria? Es que, bueno, ha sido un tema que hemos estado conversando permanentemente con las autoridades de este gobierno, que de hecho hacen una muy buena evaluación de esta política, porque de hecho tiene un muy bajo costo fiscal, digamos, ¿no? Porque el hecho que esta política reactiva al sector hace que el propio Estado genere mucho mayor recaudación por este IVA a la vivienda. Mm. Entonces, cuando uno compara los costos asociados de un subsidio que es relativamente mínimo y que se va a ir pagando durante 20 años de un crédito, y uno lo compara contra el ingreso que se recibe hoy, esto es relativamente neutro desde el punto de vista fiscal, digamos. Entonces, esas conversaciones han hecho
que este gobierno tenga una muy buena evaluación, digamos. Por otro lado, las autoridades entrantes tienen también una evaluación, pero bueno, es parte del proceso de instalación saber si efectivamente van a priorizar este tipo de medidas u otras. Por supuesto que nosotros creemos que ese es el camino correcto también, tener no solamente las medidas de largo plazo que hablábamos hace algunos minutos atrás, Mm. pero también estas medidas de corto. Y por lo tanto, es importante combinar ambas, digamos, ¿no? Hacerse cargo de los temas de largo y también de corto. Hemos visto también esto también en las autoridades entrantes, pienso en el ministro de Hacienda entrante, como también el ministro de Vivienda, que han mencionado estos temas, digamos, ¿no? Los temas de suelo, los temas de normativa, de permisología, que de hecho hoy día no hemos hablado nada de eso, digamos, ¿no? Cómo se atrasan los procesos hace que también se encarezcan las viviendas. Mm. Todos esos factores en conjunto, si somos capaces de abordarlos en el mediano plazo, bueno, esto sí tiene una buena perspectiva, una esperanza, como tú bien dices, Felipe, y por lo tanto creo que tenemos que todos trabajar pensando en ese objetivo, en hacer de la vivienda cada vez más accesible para todos los chilenos, sobre todo para los segmentos de clase media que son aquellos que más se han alejado, digamos, ¿no? Porque los otros segmentos, yo diría, los primeros 4 deciles, pienso en las personas más vulnerables en general, reciben un apoyo del Estado mucho más fuerte a través de los subsidios estatales como el DC-49, incluso el Sí. DC-19 para los segmentos más medios, pero los otros segmentos, la clase media, tiene mucho menos apoyo del Estado y por lo tanto son estos grupos los que hay que atender. Así es. Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, te queremos agradecer esta conversación que hemos tenido esta tarde aquí en Hoy es Noticia. Muchas gracias a ti, Felipe, encantado. Chao, chao. Bien, y nosotros